a Horacio tener un comité de bioética en un área que ya lo debería haber tenido hace tiempo el comité de bioética, pero bueno, nunca es tarde. Martín, ¿querés pasarlo vos con pasador? Me decís, yo te lo paso, lo que usted diga. Este. Un poco continuando con lo que Romina fue planteando en cuanto, y muchos de los temas se estuvieron hablando ahora, nos vamos a ir más a tratar de enfocarnos en cuáles son esos desafíos biológicos que tiene la donación en trasplante. Acá tenemos en esta diapositiva una pregunta que nos gustaría, ¿pueden hacer, se ve ahí el cuadro como para hacerlo desde los teléfonos? Esto va a ser más interactivo. Ese, Acá, Paula, el que es el quiera como que participar, levanta la mano y le damos la mano, le damos la palabra, y los que están a distancia, conectados a través de internet, ahí les están enviando. ya le mandamos el link por Perfecto. chat, lo están recibiendo teóricamente. La idea es que nos gustaría conocer verdaderamente cuál es la opinión que tenemos en cuanto a los conflictos, desafíos, dilemas que tiene la bioética en relación a la donación de trasplantes, que por lo que hemos visto ya son muchos, y lo interesante es poderlos trabajar, poderlos discutir, poder debatir y poder tal vez avanzar en las respuestas que les podamos dar a la gente que en estas cuestiones. Acá estuvimos hablando que precisamente dentro del personal sanitario hay dudas, imagínense en la sociedad general. La donación de trasplantes es algo que atraviesa no solamente a todas las especialidades vinculadas a la medicina, ya sea desde el punto de vista de los cuidados críticos de los pacientes potenciales donantes, sino también a aquellos pacientes que padecen de alguna enfermedad pasible de un trasplante. Entonces, no solamente es un problema de salud en donde el paciente y el médico o el enfermero algunas coincidencias muy significativas. Casi el nacimiento simultáneo a la segunda mitad del siglo pasado comienza el tema de la bioética y comienza también el tema de los trasplantes con resultados exitosos. Y esto llevó a que él hiciera una comparación diciendo que los avances biomédicos generan dilemas éticos inéditos, y la pregunta central, ¿todo lo que se puede hacer técnicamente se debe hacer? Y empieza a comparar así, como desde que nació la bioética, ya por la década del 50, también nacía la posibilidad del trasplante. El primer cuestionamiento que se hizo al trasplante en esa época era la mutilación. Había muchas leyes en el mundo que la mutilación estaba penada por la ley. Es decir, entonces el hecho de traerle un órgano a una persona podía llevarlo a cometer un delito. Recién se hace el primer trasplante exitoso en el año 1954, como mencionaba Romina, en Boston, entre gemelos univitelinos, que permitió que ese trasplante funcionara porque no había rechazo inmunológico. Todavía no existían las drogas inmunosupresoras y todavía no existía la forma de inmunosuprimir a un paciente por la técnica que fuera, ya sea por radioterapia o por medicamentos,
para que permitieran con éxito el trasplante. Por eso toda la investigación del trasplante previo al año 54 fracasaba. Se hacía el trasplante y el órgano rápidamente era rechazado. El problema también era la extracción de donantes vivos, era considerado entonces una mutilación. O sea que estaba prohibido prácticamente. Solución ética europea en ese momento era de transformar esa mutilación en una donación altruista, gratuita y voluntaria, en contraste con una visión más utilitarista norteamericana que pretendía la retribución a cambio de la donación, que aún se persiste todavía esa idea en algunos estados. En la década del 60, el problema ético era la ética de la experimentación, la expansión de los trasplantes, empezando el trasplante de pulmón, de hígado, de páncreas, de corazón. Ahí tenemos la foto de Barnum, hizo el primer trasplante en Sudáfrica porque en Estados Unidos no lo podía hacer, porque no estaba contemplado por la ley. Entonces fue a Sudáfrica, en donde por el vacío legal se pudo realizar el primer trasplante y fue con éxito. Es más, hay un libro que habla solamente del caso de ese trasplante, quiénes intervinieron, quién fue el donante, quién fue el receptor, que es muy interesante. Eso fue en el año 67, también en el año 68 aproximadamente se hace el primer trasplante pulmonar. Un poco más adelante se hace el primer trasplante hepático, el doctor Stars, que murió hace poco, el que realizó el primer trasplante hepático. Y las críticas era el uso del paciente como conejillos de India. O sea, los primeros trasplantes, ¿a quiénes se les hacían? A los pacientes que ya estaban en etapa terminal y que no tenían otra posibilidad. Entonces, íbamos a trasplantar a personas que no estaban tan graves, pero ya tenían una insuficiencia terminal. Bueno, en esa discusión era a quién trasplantábamos y cuándo. Entonces surge el debate sobre los límites de la experimentación médica. En la década del 70 entra el cuestionamiento, bueno, si podemos hacer trasplante con donantes vivos, pero ahora, con el advenimiento de las unidades de cuidados intensivos, con las asistencias respiratorias mecánicas, podemos mantener a personas que han fallecido por muerte encefálica con actividad de los órganos, a través de la ventilación y del cuidado del circulatorio hemodinámico, permitía mantener a esos muertos con actividad orgánica. El pulmón seguía funcionando, el riñón seguía funcionando, a pesar de que la persona había fallecido. Entonces, en esa posibilidad hubo la necesidad de definir la muerte, no de redefinirla. No estaba definida. La muerte antes era la parada cardíaca. Incluso en la antigüedad se le ponía una campanita en el dedo gordo del pie. Si la campanita no sonaba era porque el paciente estaba muerto. Si la campanita sonaba porque el paciente todavía tenía posibilidades. Entonces esa necesidad de redefinir la muerte habla de que la muerte del individuo es la muerte del cerebro. La muerte de la persona es la muerte del cerebro. Ya sea por causa cardíaca o por una lesión masiva del sistema nervioso central. A partir de ahí, desde la Universidad de Harvard, se empiezan, por indicación del gobierno de los Estados Unidos, empiezan a estudiar cuáles son los criterios para definir la muerte del individuo. Entonces habla de la falta de receptividad y respuesta, ausencia de movimientos espontáneos y respiración, ausencia de reflejo de pares craneales y las picadas reactivas, y un estudio complementario, que en este caso era el electroencefalograma plano, y que era repetido después de 24 horas. Estos son los primeros criterios de Harvard, que se fueron modificando de acuerdo al avance de la ciencia, a la aparición de nuevos métodos diagnósticos y a la experiencia de la neurología y de la medicina, que hoy contamos en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo criterios que son aceptados desde el punto de vista regulatorio como el criterio de diagnóstico de muerte bajo criterio neurológico. O sea, el diagnóstico de muerte se hace bajo criterio neurológico
Hoy no hace falta más repetir el electroencefalograma, con un solo electroencefalograma está bien. El resto de los criterios clínicos se mantienen y los periodos de observación también han variado de acuerdo a la edad de la persona evaluada. También permite instalar, todo esto permitió empezar a trasplantar órganos en personas fallecidas. Los primeros trasplantes en nuestro país de personas fallecidas se hicieron recién en la década del 70, cuando aparece la primera ley de trasplante en Argentina, que en el año 77, el INPUCAI empieza a trabajar en el año 78. Los primeros donantes en muerte encefálica fueron en Córdoba, en el hospital de urgencia. En el año 1980, una joven de 15 años que se había suicidado, y eso permitió que se empezaran a realizar en nuestra provincia los primeros trasplantes con órganos cadavéricos. En la década del 80 surge otro problema bioético o de disquisición bioética, que es la de distribución equitativa. ¿A quién le damos los órganos? ¿Quién tiene más derecho a recibir los órganos que otros? Entonces el problema central era, con lo poco que hay, no podemos satisfacer a todos en la forma que quisiéramos. Y ahí se hace por primera vez el primer congreso vinculado a la falta de órganos, que se realiza en Francia, porque Francia, en Europa, en esa época, en aquella década de los 80, donde fue el doctor Lacombe, que es el pionero de la donación y trasplante en Córdoba. Claro, eso permitió a ellos empezar a trabajar en esto de los criterios de distribución de órganos. Entonces, acá se debatiría la justicia distributiva. ¿A quién y por qué debemos justificar el trasplante antes que a otra persona? Surge también el concepto de lista de espera. ¿Qué es la lista de espera? Es un número que yo saco como en el mercado para ver a cuándo me van a atender. Eso significa lo mismo cuándo me van a trasplantar de acuerdo a cuándo, al número que tengo. No, la distribución de órganos se hace de acuerdo a criterios clínicos, médicos, geográficos, éticos, en los cuales se establecen en un reglamento que tiene que ser respetado a modo de ley, y con un acceso equitativo para todas las personas, sin tener en cuenta condiciones culturales, religiosas, económicas, etc. En la década del 90 entramos en otro problema bioético, según Diego Gracia, en donde es la ética de las organizaciones. Si no tenemos un organismo encargado de obtener órganos y tejidos para trasplante, si no tenemos una ley que coordine, que organice esta actividad, si no tenemos plata para hacer los procesos de donación y trasplante, si no tenemos normativas que acrediten y que le den la autorización a los profesionales a realizar esos procedimientos, si no tenemos un sistema de coordinación, guardias operativas en las provincias, si no tenemos un sistema que sea transparente, que podamos demostrar que estamos asignando los órganos a quien corresponda, y también que somos eficientes en nuestra gestión, que estamos obteniendo la cantidad de órganos necesarios para nuestra sociedad, es una cuestión muy importante y que hoy tratamos nosotros en nuestros convenios de cooperación que tenemos con otros países, ya que el INPUCAI es un centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Cuando llegamos a un país que está con un desarrollo deficitario en cuanto a la organización del sistema de donación y trasplante en el país, les decimos, trabajemos primero en esto para recién después empezar a pensar. Lo primero que quieren hacer es el trasplante, pero antes del trasplante tenemos que pensar que debemos tener todo esto solucionado previamente. Y el siglo XXI nos plantea nuevos retos. Los trasplantes heterólogos
que son los xenotrasplantes de otra especie. Generalmente, los últimos que se han hecho más famosos son los trasplantes que se han hecho de cerdos, tanto de riñón como en alguna oportunidad también se hicieron trasplantes de cerdo de hígado y también se hicieron trasplantes en caso me acuerdo hace bastantes años, de una niña que necesitaba un corazón en forma inminente, se hizo trasplante con un corazón de mono. Los nuevos dilemas éticos que plantean los órganos artificiales y la bioingeniería, todos los medicamentos que son derivados de la manipulación de las células y los órganos artificiales. Ya existe, por ejemplo, así como existe la diálisis renal, existe la diálisis hepática, que es un órgano bioartificial en donde combina hepatocitos creados en laboratorio con aparatos mecánicos. Los nuevos dilemas éticos de la seguridad en el consentimiento y la justicia global, o sea, todos los países del mundo tienen la misma oportunidad de trasplantarse o solamente aquellos países que lograron tener un desarrollo o que tienen el dinero suficiente como para poder desarrollar un programa de trasplante. Y el futuro es el equilibrio entre la innovación técnica y el respeto a los derechos humanos. Bueno, esto no lo leo. No lo leo. Esto se lo van a llevar. Los donantes pueden ser, según la compatibilidad genética, autólogo cuando me hago trasplante con tejidos que provienen de mi propio cuerpo. Me sacan un poquito de hueso para rellenarme un quiste en otro lugar que puedo llegar a tener. El isotrasplante singénico o histoidéntico es cuando el donante es un gemelo idéntico al receptor, tanto por parentesco o por tener la misma histocompatibilidad. El allotrasplante o homotrasplante o trasplante halogénico es cuando el donante es una persona distinta al receptor. Este es el más común. La persona que fallece le dona, o una persona viva le puede donar a otra persona un órgano. El xenotrasplante o trasplante heterólogo de otra especie, por ejemplo, hoy las válvulas cardíacas son de origen porcino, eso sería un xenotrasplante. O los órganos de animales transgénicos como los riñones que hablábamos recién, que se habían trasplantado en el último tiempo. Según el material trasplantado, hay trasplantes de órganos sólidos, corazón, hígado, riñón, pulmón, páncreas, intestino, útero. Trasplantes de tejidos, córneas, huesos, piel, válvulas cardíacas, tendones. Trasplantes de tejidos compuestos, trasplante de cara, trasplante de manos, brazos, piernas. Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas son las células que están en la médula ósea, las células que están adentro del hueso, no de la médula espinal, de la médula ósea, las células que forman las células de la sangre. Sangre periférica y sangre de cordón umbilical. Y según el tipo de donante, donante vivo, donante fallecido. Donante vivo es aquella persona sana que dona un órgano a una persona enferma, que puede ser riñón, hígado, pulmón, según la legislación argentina, y tejidos de donante vivo, placenta, hueso. Y donante fallecido, tenemos el órgano proveniente de una persona con muerte cerebral, que internacionalmente es conocido como DBD, o parada cardíaca, conocida internacionalmente con la sigla DCD. Los principios rectores de la OMS, que la doctora ya los mencionó. Ahora nos vamos a los casos. Ahora vamos a trabajar y los vamos a escuchar. Los objetivos es identificar tabúes en el proceso de donación-trasplante, analizar conflictos éticos y proponer herramientas de solución a esos problemas éticos. Los principios que también mencionó la doctora, los cuidados al fin de la vida, orientados a la donación, el altruismo, la gratuidad, el respeto del cuerpo, la justicia distributiva, la equidad de la asignación, la transparencia, la trazabilidad del proceso, de dónde proviene ese órgano y a quién lo trasplanta, y que yo pueda hacer la trazabilidad de todo ese proceso por cualquier transmisión de enfermedades contagiosas o tumorales que pueda haber tenido el donante. Control de calidad, registros, toda la actividad debe ser registrada, por eso la doctora mostraba el Simplex como un ejemplo
de registro, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. El registro CINTA es considerado uno de los mejores. Y la confianza. Si yo no confío en que los procesos de donación y trasplante se hacen de acuerdo a todos estos principios, no voy a estar de acuerdo con la donación de órganos. Integración permanente entre la clínica, la ética y el derecho. Cuidados humanizados al final de la vida. Siempre consultar con expertos. Cuando tengamos alguna duda, le vamos a preguntar a quién sabe más que nosotros. Capacitación del personal hospitalario en general, no solamente médicos o enfermeros, todo el personal que trabaja en el hospital. Información adecuada y fidedigna, confidencialidad de los datos, equidad y altruismo, confianza del sistema de donación y trasplante. Si no tengo confianza de quien se trasplanta por, por, por derecha, con toda la reglamentación posible, no voy a tener una tendencia a estar en contra del sistema de donación. El INCUCAI es uno de los organismos públicos, bueno, el CODAI también, en el cual la población tiene mayor confianza. Eso es algo que a nosotros nos ha permitido seguir trabajando con mucha tranquilidad, con mucha seguridad y haciendo procedimientos como la donación en las historias que en otros países de Latinoamérica no existen. Ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile existe todavía la donación en las historias. Y prevenir, combatir el turismo de trasplantes. Cada vez que podamos detectar a alguna persona que se ha hecho un trasplante en forma ilegal, hay que denunciarlo. Y la cooperación interprovincial e internacional para el desarrollo paralelo, parejo, y que cada país y cada provincia pueda tener una autosuficiencia en el tema de la necesidad. Todos los trasplantes que se hacen en la Argentina con donante vivo o con donante cadavérico están contemplados por el Sistema Nacional de Donación y Trasplantes, y no hay ningún antecedente de denuncia penal, o sea, de denuncia legal con respecto a que esto se haya hecho en forma clandestina. Sí, en países vecinos y muy vecinos al mar. Yo tengo otra pregunta. La ley Justina, o sea que todas las personas, si no manifestamos la negativa, Repetir de nuevo. la ley Justina, o sea que todas las personas, si no manifestamos negativa, somos donantes potenciales, ¿mejoró la disponibilidad de órganos? Sí, justo en el año 2018 salió la ley Justina y el año 2019 fue récord histórico en la cantidad de disposición de órganos para trasplantes, y después nos ganó la pandemia, que eso llevó porque disminuyeron la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, etcétera, y descarte incluso por pacientes contagiados, y en el 2025 volvió a superar el récord que se había superado en el 2019. El trasplante es un derecho. Tenemos más posibilidades de necesitar un órgano para trasplantarnos que de ser donantes. Entonces, el trasplante es un derecho de todos. Y ser donante también. No es que ser donante es un hecho excepcional, que los donantes son personas a los cuales debemos hacerle un monumento. No, es un acto más dentro de, el proceso de donación-trasplante. La donación y trasplante constituyen una práctica sanitaria de alto valor social que solo se legitima plenamente cuando se sustenta en principios bioéticos sólidos. La dignidad humana, la equidad en el acceso, la solidaridad social y la confianza mediada por el consentimiento informado deben orientar cada decisión clínica e institucional. En un contexto de escasez de órganos, el desafío para los profesionales es armonizar la autonomía individual con la justicia distributiva, garantizando procesos transparentes, libres de toda forma de comercialización y centrados en los derechos de los pacientes. Chan, chan. Muchas gracias.